Respecto a la reforma a la justicia, yo creo que es evidente desde cualquier sector político, desde cual se vea, que el estado natural de nuestro sistema de administración de justicia es el colapso. Las tasas de impunidad son elevadísimas, rozan el 80 y 90% en algunos delitos, y eso, que la tasa de denuncias es muy baja. O sea, les explico, el sistema no está procesando la cantidad de casos que debería estar procesando, dada la cantidad de delitos, sino que está procesando un mínimo porcentaje de esa cantidad, que es el caso, que es la cantidad de casos que se denuncian. Y aún así, es incapaz de procesarlos, ¿sí? Es incapaz, ¿ya? Las tasas de impunidad son elevadas, la gente no confía en la administración de justicia, no confía en los jueces, en los fiscales, y la corrupción se apodera de nuestra sociedad. En todo sentido, no solamente hablamos del poder político, la corrupción en Colombia es hoy virtualmente impune. Porque si bien habrán unos pocos que terminan pagando cárcel, esos pocos, a comparación de la cantidad de personas que cometen el delito, son irrisorios. Y eso todos estamos de acuerdo. No hay sector político en Colombia que se oponga o que esté en desacuerdo con que hay que reformar nuestro sistema de administración de justicia en virtud de la búsqueda de aumento de eficacia y eficiencia de la aplicación de la ley. Hay que administrar justicia de mejor manera, es que es evidente, el sistema está colapsado, todos lo sabemos, nadie confía en el sistema. Ni siquiera aquellos mismos que trabajan en él, curiosamente. Y eso, como les digo, es algo en lo que todos están de acuerdo. No obstante, hay un asunto, un punto de primordial y para mí fundamental importancia, esencial, en el que existe realmente una disyuntiva, en el que realmente hay un desacuerdo muy grande. Y es el punto de las altas cortes. Para algunos sectores políticos, las altas cortes representan algo así como un símbolo de estabilidad, del imperio de la ley, de una garantía de que el poder político no lo absorberá todo. Y supongo yo que por eso permiten que las cortes sean virtualmente invulnerables, ¿ya? Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia es jurídicamente omnipotente. No hay ningún órgano que se le pueda oponer, a excepción de la Corte Constitucional. Y lo peor es que no existen garantías para que esa Corte Constitucional pueda hacer valer su palabra sobre la Corte Suprema. No existen garantías. Si la Corte Suprema emite una sentencia que es inconstitucional, la Corte Constitucional puede decir, hombre, esto es inconstitucional, pero bueno, hasta ahí quedó. ¿Qué va a hacer la Corte? No pueden ni siquiera iniciar procesos disciplinarios. Y además, el proceso de elección de los magistrados, que a mí me resulta particularmente importante. Si yo quisiera ser hoy magistrado de la Corte Suprema, yo no podría postularme, pese a que hay plazas vacías, ¿no? A mí me tendría que postular un magistrado que actualmente ejerza. Y me tendrían que votar los magistrados, la sala plena de la Corte Suprema. Si yo llego a cometer algún delito, puede que sí, es decir, soy un ser humano. Quienes me investigarán no serán miembros de un órgano aparte, ajeno a mí, sino que serán mis propios compañeros de trabajo, aquellas personas que seguramente me votaron y que seguramente me nominaron. Y eso genera un conflicto de intereses evidente, que se ve a todas luces. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ni los medios de comunicación, ni la oposición, ni siquiera el centro, los independientes, Cambio Radical, la U, los liberales, han dicho absolutamente nada de esto? Pues que es evidente, ¿no? No es algo ajeno o algo que se pueda perder en un análisis simple y sencillo. Bueno, la respuesta es sencilla. Es porque la Corte Suprema de Justicia hoy también está absorbida por los círculos de poder político que gobiernan el país. Y es algo simple, ¿ya? Yo creo que la existencia del cártel de la toga lo demuestra. Demuestra que la Corte es vulnerable y susceptible a caer en garras de la corrupción política. Creo que esa susceptibilidad a la corrupción es doblemente peligrosa cuando no existen mecanismos de control externos a la propia Corte Suprema. Cuando no hay nadie que les diga hasta aquí, o cuando no hay nadie que les diga vamos a investigarlos. Ellos mismos, ellos solitos se autorregulan y han demostrado ser incapaces de hacerlo, ¿ya? La Corte hoy no es independiente y eso es algo que se evidencia también, aparte del cártel de la toga, que para mí es algo suficientemente grave y es algo que constituye prueba suficiente, se evidencia también en la incapacidad de los actuales magistrados de escoger magistrados para que lleguen en las plazas que están vacías. Hoy hay 16 o 17 magistrados de unos 26 o 20 y pico que deberían haber. Entonces,
estamos en un panorama en el cual la Corte Suprema tiene una concentración de poder evidente y que además no usa de manera idónea esa concentración de poder, sino que se hace servil a intereses políticos. Hombre, y es que, por ejemplo, el magistrado César Reyes no es ajeno al ejercicio político, ¿ya? Cuanto menos tiene conexiones políticas con el gobierno Santos, porque recibió contratos. Fue un empleado del gobierno Santos, ¿sí? Y eso no se logra con ir, presentar la hoja de vida y ya está. No, eso no se logra así. Él recibió unos contratos de 400 millones de pesos. Eso es una cantidad de dinero considerable, ¿sí? Que realmente tiene un claro impacto en la manera en la que el magistrado va a ejercer funciones después. Y eso es algo que cuanto menos vale la pena analizar, ¿ya? Los magistrados hoy no son electos en virtud de sus capacidades o de su idoneidad para ser magistrados, o de su competencia académica, o de su historial, sino que son electos también teniendo en cuenta sus conexiones políticas. Y eso es algo que un Estado de Derecho no se puede permitir. Precisamente porque esa Corte tiene en sus manos algunas de las cosas más importantes del país y que definirán el destino de millones, ¿sí?, de personas. Entonces, estamos hablando de un poder, una concentración de poder, un poder inmenso, en unas personas que no son idóneas y que además son susceptibles a corrupción. No estoy diciendo que todos los magistrados actualmente sean corruptos, pero de que son electos en virtud de sus conexiones políticas, de eso no tengo duda. De que la mayoría no son idóneos, de eso no tengo duda. Y que además, de alguna manera, han logrado ser inmunes al control político que se debe ejercer desde el Congreso de la República, que lo hace, pero solamente contra el presidente y sus ministros. A los magistrados los dejan quieticos. ¿Quién sabe por qué? Ah, ya sé por qué. Porque son los magistrados los que lo investigan. Entonces, claro, si le hacen control a la Corte Suprema, seguramente habrá represalias injustas, ¿sí? Y ya existen evidencias de eso, reformas políticas que se han tratado de sacar adelante. Al día siguiente o una semana después, la Corte inicia procesos contra congresistas promotores de esas reformas. Y eso es algo que ha pasado ya muchas veces. Pasó la última vez con varios congresistas conservadores. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué el Congreso no dice nada? Está atado de manos. Los medios no dicen nada porque atacar o digamos criticar la manera en la que se concentra poder en la Corte Suprema no va de acuerdo con la narrativa establecida por la oposición. Desde ese punto de vista, es la ciudadanía, es la gente, usted que está viendo este video, el que debe darse cuenta que más allá de interpretaciones políticas, más allá de partidos políticos, en la práctica hay algo que está funcionando mal. En la práctica, nuestro sistema de administración de justicia, ineficiente, ineficaz, colapsado en estado natural, nuestras altas cortes, o nuestra Corte Suprema de Justicia especialmente, a merced de grupos políticos corruptos, incapaz de tomar decisiones acertadas, incapaz de hacer frente a los problemas reales que aquejan al país desde su posición de alta corte, de Tribunal Supremo, funcionan mal. Esos son problemas prácticos y no políticos, ¿sí? Son problemas que no tienen en consideración ideología. Y hombre, más allá del caso Uribe, repito, ya lo he dicho en varias ocasiones en mis textos, yo no creo que la sala de instrucción haya sido imparcial y haya actuado adecuadamente en el caso Uribe. Hay indicios como el no querer escuchar a Pardo Hache, y uno se pone a leer ese documento que sacaron de 1500 páginas justificando la medida de aseguramiento, y lo que encuentra son juicios de valor e inferencias que para mí no tienen ningún valor probatorio, y aún así metieron preso a un expresidente. Para mí no fueron imparciales, pero aún en el supuesto de que lo hayan sido y de que yo esté equivocado, los problemas subsisten, ¿sí? Los problemas que aquí acabo de expresar y exponer subsisten. Entonces, el problema de la administración de justicia y la necesidad de reformarla va muchísimo más allá de interpretaciones ideológicas o partidistas. Muchas gracias y buenas noches.